Hola, soy la doctora María de los Ángeles Manzano Añorbe de la Universidad Autónoma de Guerrero. Agradezco la invitación de Marisa Trejo Sirven para participar en el 15º Foro Internacional de Especialistas en Ciencias Sociales y Humanidades 2025. Voy a leer para ustedes la ponencia que he preparado. Enriqueta Ochoa, vida y obra de la poeta de Torreón. Enriqueta Ochoa Benavides nació en Torreón, Coahuila, en 1928 y muere en la Ciudad de México en el 2008. Hija de Macedonio Ochoa y Cesaria Benavides. Su familia, dedicada al comercio, le permitió crecer en un ambiente tradicional donde la figura del padre era central. En el caso de Ochoa, el padre fue la piedra angular de su formación, así como en la enseñanza del oficio del grabado. Su infancia transcurrió en Torreón, donde realizó sus estudios de primaria, secundaria y contabilidad. Enriqueta, como casi todas las mujeres de su generación, creció al compás de la vida familiar de una sociedad provinciana del norte del país. Y al acercarse a la poesía abrió las ventanas de la transgresión a las normas de su tiempo. Su vida está marcada por los recuerdos familiares, su casa de enormes corredores, la memoriosa voz de los abuelos, testigos de la revolución, hechos que marcaron para siempre a la autora de Urgencias de un Dios. Su padre era de oficio relojero y grabador, y le enseña el oficio a la poeta. Ella reconoce la gran influencia de su padre que ejerció sobre su persona y en su obra. Se hizo grabadora, y este trabajo casi de anacoreta, donde la paciencia y el trazo firme son claves para el desempeño, aunado al recogimiento de una ciudad como Torreón, que en ese entonces no sobrepasaba de 1 millar de habitantes. Le permitieron a Enriqueta recrear su mundo interior de sueños y ensoñación, fruto de una imaginación poética y sutil, de un mundo personalísimo de encierro, un mundo hacia adentro donde la familia y el amor por la poesía ocuparon su espacio. La inclinación religiosa de Enriqueta se manifestó desde muy pequeña. Recuerda con mucha emoción que por iniciativa propia y por una fuerza interior fue acercándose a la contemplación y a la oración. Para Enriqueta, el proceso de oración, que en un primer momento fue descubierto por intuición, más tarde se convertiría en una vocación de vida. En sus lecturas juveniles estaban presentes a Juan de la Cruz y el asceta Tomás de Kempis. También su padre les acercó lecturas de los clásicos castellanos, libros esotéricos en general y la Biblia. De las primeras lecturas que la autora recuerda fue Elena Petrovna Blavatsky y Anne Besant. A los 9 años escribió su primer poema y a los 10 ganó un concurso el Día de las Madres organizada por el periódico La Opinión de Torreón. Y fue Rafael del Río, su maestro, quien le transmitió el gusto por la lectura selecta. Fueron tiempos arduos y apasionados de estudio para la joven, a tal punto que casi pierde la vista y su padre la reprende, pero finalmente decide ceder a las peticiones de la joven y le contrata a su primer profesor de literatura y periodismo, Rafael del Río. Este maestro fue quien la anima a publicar su primer poemario, Las Urgencias de Dios, en 1950. En una entrevista que se le realizó a Enriqueta, nos comenta: así llega Rafael del Río. Tardé algo tiempo en conocerlo, pues debido a las normas estrictas que vivíamos, no podíamos voltear a ver a los ojos directamente a los hombres. Mi mirada siempre se tenía que dirigir hacia el suelo durante las clases.
El libro Las urgencias de un Dios fue catalogado de herético por el cura del pueblo. Se prohibió su venta y se convirtió en escándalo. Aunque la gente lo compraba por curiosidad, tal vez porque se vendió o porque lo quemaron, no se conserva ningún ejemplar. De esta obra juvenil de Enriqueta se aprecia no solo la preocupación de una joven que iría ampliando su cosmovisión personal del mundo y la existencia, sino también su directriz poética y de vida. Voy a leer un fragmento de este primer poemario. ¿Cuál es tu Dios, tu identidad y qué religión habitas? Digo, mi tierra es la región del embarazo y yo soy la semilla donde Dios es el embrión en vísperas. En esta obra juvenil se aprecia no solo la preocupación de una joven que iría ampliando su cosmovisión personal del mundo y de la existencia, sino también su directriz poética y de vida. Desde muy joven, Enriqueta transgredió las reglas de una sociedad cerrada y mojigata. Con las urgencias de un Dios, arranca un pasaje desacralizado de la poesía de su tiempo y golpea la intolerancia religiosa de la época. En 1948 conoce a Emanuel Carballo a través de un amigo que vivía en Guadalajara. Al leer los sonetos, fue suficiente para que Emanuel los publicara en la revista Ariel, que él mismo dirigía en la misma ciudad de Guadalajara. Por su parte, Jesús Arellano invita a Ochoa a escribir en sus revistas de la Ciudad de México y le publica en Fuensanta y Letras de Hoy. Rafael del Río influyó para que el padre de Enriqueta accediera a que la joven continuara sus estudios y su vocación literaria. En 1950, cuando Enriqueta tenía solo apenas 23 años, que se publica La urgencia de un Dios en la revista Papel de Poesía de Miguel N. Lira, gracias a la gestión de su mentor Rafael del Río. Antes de irse a España, escribe a los 23 años Los himnos del ciego y Las vírgenes terrestres, pero el escándalo causado en Torreón por las urgencias de un Dios retrasa la decisión de publicarlos. En 1952 y 1953, Enriqueta edita con sus propios recursos económicos la revista Yerba, que solo logró publicar 3 números. Reunió a plumas importantes de ese momento como a Jesús Arellano y a Emanuel Carballo, entre otros. Enriqueta y su hermana Evangelina emprendieron el vuelo hacia Madrid, Francia y Suiza. Allá se encuentra con Dolores Castro, Pedro Coronel, Rosario Castellanos. También en España toma cursos sobre lingüística y análisis de pintura. Viaja a Rapallo, Italia, para conocer a Gabriela Mistral y en Madrid conoce a Vicente Alexander y a Dámaso Alonso. Después del viaje por Europa, Enriqueta regresa a Torreón y posteriormente a San Luis Potosí, donde vive durante un año. En 1953 regresa a Torreón. En 1954 se va a estudiar a la Ciudad de México Filosofía y Letras, pero ella misma confiesa que se asfixió por el academicismo y el ambiente universitario y decide estudiar trabajo social y teatro. Pero la búsqueda de la paz interior sigue y decide ingresar al convento de las Madres de la Santa Eucaristía, donde permaneció cerca de un año hasta que le avisaron que su padre estaba muy grave. Enriqueta acude al lado de su padre moribundo. Recuerda con emoción que las últimas palabras del patriarca Ochoa fueron una especie de predicción andando el tiempo, se habrían de cumplir a cabalidad. Mi papá me dijo: quiero que tú me prometas que vas a salir del convento y que te vas a enfrentar a la vida, porque aquí venimos a aprender. Vas a sufrir mucho, pero ese sufrimiento te va a enseñar también. Y vas a agradecer esta oportunidad que tienes de aprender y crecer espiritualmente. Cuando muere el padre en 1955,
abandona el convento y regresa a Torreón. Esta pérdida fue irreparable para la joven poeta. Dejó de escribir mucho tiempo. Después de 20 años, en 1968, publica El retorno de Electra, su segundo libro, donde hace referencia a la muerte del padre. Cito un fragmento. Viejo de barba azul y ojos de plomo, ya te puedo contar lo que ha pasado desde que te fuiste. Con tu muerte se quebrantaron todos los cimientos. No me atreví a buscar porque no habría un roble con tu sombra y tu medida. Cierra el fragmento. Después conoce a al que sería su esposo, François Toussaint. Se van a vivir a Francia y después a Marruecos por cuestiones de trabajo. En Marruecos escribe a escondidas del esposo y entierra sus escritos en el jardín con la esperanza de rescatarlos después. Este acto de clandestinidad creadora se ha debido a los celos profesionales del esposo. Un sentimiento de culpa embarga a Enriqueta, pues según las exigencias sociales, las mujeres debían dedicarse a los hijos y al esposo y no a escribir poesía. Sin embargo, la vocación fue más fuerte que la costumbre y a escondidas sigue escribiendo y escondiendo lo escrito. Esta penosa situación de clandestinidad poética lo obliga a perder todo lo escrito en ese tiempo. Durante toda su vida fue merecedora de muchos premios y reconocimientos y del certamen de su natal Torreón, un certamen de poesía, lleva su nombre. En los últimos años de su vida radicó en la Ciudad de México, en donde, como siempre, siguió dedicándose a formar nuevos escritores y a escribir poesía. Antes de su muerte, su salud era frágil. En el año 2002 renovó la beca del FONCA para escritores consagrados y escribe el diccionario Las más bellas imágenes de la poesía mexicana de 1917 a nuestros días. Y también trabajó arduamente en la revisión de su obra. Una de sus últimas publicaciones fue Asaltos a la Memoria. Pero bueno, vamos a empezar a concluir y a definir lo que sería la poética de Enriqueta Ochoa. Heredera de una tradición de literatura española y latinoamericana, tamizada por su cercanía al misticismo y a la intuición o revelación poética, Enriqueta Ochoa se erige como una de las poetas de la generación de medio siglo que se distingue por una gran intensidad lírica y una fuerza místico-erótica que la sitúan como una de las renovadoras de la poesía escrita por mujeres en nuestro país. Si pudiéramos encontrar un símbolo o emblema que aglutine la poesía de Enriqueta, diríamos que sería la de Virgen Terrestre. Cito un fragmento de su poema, Las Vírgenes Terrestres. Es mío el sueño de los valles arrobados y mío el subterráneo rumor de la semilla. Si me extraviara a tientas en la oscuridad, ¿cómo podrían llamarme y entenderles? Llámenme con el nombre del único incoloro vestido que he llevado, el de Virgen Terrestre. Como ya dijimos, esta educación tradicional que tuvo la poeta a lo largo de su vida y esta inquietud también espiritual la llevó por el camino que ella eligió de, a través de la poesía, seguir amando a Dios desde el mismo mundo y no fuera de él. Si bien es cierto que la poesía de Enriqueta es una manera de buscar a Dios, es también una búsqueda de su erotismo, de la trascendencia. La poesía es un encuentro con Dios, esa urgente necesidad que experimentó a muy temprana edad y la ocupó toda su vida. Cito un fragmento del Suicidio. Porque yo estuve loca por Dios, anduve trastornada por él, arrojando el anzuelo de mi lengua para alcanzar su oído. Termina cita. Podríamos preguntarnos, ¿qué es Dios para Enriqueta? Ella nos contestó, es como una semilla, va formándose dentro de nosotros mismos de acuerdo a nuestra evolución.
la semilla, el embarazo, el alumbramiento. Este último es el momento de la iluminación, cuando se logra el desposorio espiritual de la poesía con Dios. Dios está dentro de nosotros, asegura. No tenemos que buscarlo afuera. Es la luz que nos ilumina interiormente. Así pues, podríamos empezar a concluir diciendo que dos temas fundamentales son recurrentes en la obra de la poeta: la búsqueda de Dios y el amor por la naturaleza. Su panteísmo dista en mucho de la religión católica, que pregona un solo Dios verdadero. No es que invente un Dios como creyeron las beatas del pueblo cuando quemaron su primera publicación. Es que Enriqueta lo describe como lo siente, como lo vive, sin preocuparse en elaboraciones de conceptos teológicos. Dos elementos fundamentales son en la poética de Ochoa: la semilla y la luz, que tienen un significado trascendente en la obra de la poeta. Es la semilla uno de los ejes eminentes en la poesía de Ochoa. La relación entre la semilla y la luz se estrecha y podríamos hablar entonces de la semilla luminosa. También el elemento de la luz en su poesía tiene un sentido muy especial: la luz como el conocimiento verdadero. Esa luz que en la religión católica significa el conocimiento de Dios, y que tiene también una relación con la luz del desierto, el paisaje nocturno, la luz crepuscular. Voy a terminar citando un fragmento del poema Triple Habitación. Con 3 doncellas me heredó mi madre, la que vive en los altos, toda hecha de luz, de ese viento dorado con el que el sol nos habita, la que conmigo asiste, redil de altas alambradas, entrecejo severo institución, y la de abajo, tigres enardecidos bajo el sopor nocturno del verano. Muchas gracias.